Ejercicio 1.73. Una diseñadora está creando un nuevo logotipo para el sitio web de su empresa. En el programa que está usando, cada píxel de un archivo de imagen tiene coordenadas x, y, donde el origen 0,0 está en la esquina superior izquierda de la imagen. El eje más x apunta a la derecha y el eje más y apunta hacia abajo. Las distancias se miden en píxeles. A. La diseñadora traza una línea del punto 10,20 al punto 210,200. Quiere trazar una segunda línea que parta de 10,20 y tenga 250 píxeles de longitud y forme un ángulo de 30 grados medido en sentido horario a partir de la primera línea. ¿En qué punto deberá terminar la segunda línea? De su respuesta con precisión de enteros. Ahora la diseñadora traza una flecha que conecta el extremo inferior derecho de la primera línea con el extremo inferior derecho de la segunda. Determine la longitud y dirección de esta flecha. Hago un diagrama que muestre las tres líneas. ¿Qué tal, amigos? Después de haber leído el ejercicio, tenemos entonces lo siguiente. El siguiente esquema que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide que la primera línea hecha por el diseñador es una línea que parte del punto 10,20 y llega al punto 210,200, o sea, en X 210 y en Y 200. La segunda línea que hace el diseñador es una línea que va también del punto 10,20 a un punto desconocido que no sabemos cuál es. Pero nos dice que la magnitud de esa segunda línea, que vamos a llamar el vector B, es de 250 píxeles. Bueno, no colocamos las unidades, no importa, es de 250. Después se hace una tercera línea que va desde el vector A hacia el vector B y nos piden hallar la distancia de este vector y su dirección, es decir, su ángulo. Pero también nos dice el enunciado que del vector A al vector B hay un ángulo de 30 grados en un sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. En este caso, en los otros videos hemos acostumbrado a decir que hacia la derecha X es positivo y que hacia abajo Y es negativo. En este caso el enunciado nos dice que X a la derecha es positivo y en este caso Y hacia abajo también va a ser positivo. O sea que los ángulos que midamos desde el eje más X hacia el eje más Y van a ser positivos. Es decir, este ángulo va a ser positivo, el ángulo de acá hacia acá va a ser positivo. Desde el eje más X hacia el eje más Y va a ser positivo. Entonces, bueno, para poder hallar la cabeza del vector B, necesitamos hacer lo siguiente. Lo primero que necesitamos es colocar estos dos vectores, colocarlos en el origen para poder obtener la dirección o el ángulo que tiene el eje X con el vector A. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, tenemos el vector A aquí y tenemos el vector B acá. Entonces, ya colocándolos en el origen, podemos saber cuál es el ángulo, que vamos a llamar θ, del vector A con respecto a la horizontal, que es X. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para ello necesitamos, las coordenadas son 210,200. Para eso entonces necesitamos restarle a 210, necesitamos restarle la coordenada en el eje X para poder colocarla en el origen. Necesitamos colocar, esta es la coordenada 10,200.
20. Entonces a X le restamos 10 y eso nos va a dar una coordenada desde el origen de 200,180. O sea, al restarle 10,20, que es de donde parte el vector, obtenemos el vector que parte desde el origen, que sería 200,180. A 210 le resté 10 y a 200 le resté 20 y eso me da 200,180. Entonces, estamos teniendo la siguiente situación. Tenemos el vector A aquí. Y como vamos a medir el ángulo que va de acá para acá, y ese ángulo lo vamos a llamar θ, significa que entonces que la coordenada en el eje X va a ser mi cateto adyacente y la coordenada en el eje Y va a ser mi cateto opuesto, porque estoy midiendo el ángulo desde el eje más X hacia el eje más Y. Entonces, la función que me relaciona esos dos catetos para poder hallar el ángulo es la función tangente. Entonces, tangente de θ, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que en este caso va a ser el eje Y, que vamos a llamar en este caso B sub Y. Y el cateto adyacente va a ser B sub X, que es la coordenada en el eje X de este vector. Entonces tenemos lo siguiente: tangente de θ va a ser igual a B sub Y, que va a ser entonces 180 sobre 200. O sea que θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de 180 sobre 200. Y eso nos da 42 grados. 42 grados nos da. Vamos a hacerlo mejor. Eso nos da que θ es igual a 42 grados. Listo. O sea que ya tenemos este ángulo que es 42 grados. 42 grados. Ok. Ahora necesitamos hallar la cabeza del vector B. Pero con el vector B también hicimos exactamente lo mismo. Imaginamos que este vector B está en el origen. Y nos dice el enunciado que el ángulo entre el vector A y el vector B es de 30 grados. Es de 30 grados. Perdón, vamos a hacerlo mejor. Entonces ya sabemos que el ángulo con respecto a la horizontal es para el vector A, el ángulo con respecto a la horizontal es de 42 grados. Es de 42 grados. Listo. Entonces estamos teniendo la siguiente situación. Este es el vector A. 42 grados. ¿Ok? Nos dice el enunciado que el ángulo entre el vector A y el vector B debe ser de 30 grados. En un sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. O sea que el ángulo que forma el vector B con la horizontal es de 72 grados. A los 42 grados le sumamos los 30 y nos da 72 grados. Como estamos midiendo desde el eje más X hacia el eje más Y, significa entonces que la coordenada en el eje X del vector B va a ser mi cateto adyacente y la coordenada en el eje Y del vector B va a ser mi cateto opuesto. Entonces, podemos hacer lo siguiente.
coseno de teta, vamos a llamar teta, sino vamos a llamarlo teta 2, porque es del vector B. Coseno de teta va a ser igual entonces al cateto adyacente, que ya dijimos que es la coordenada de B en la dirección X, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud del vector B, que es 250. Y este ángulo, coseno de teta 2, es los 72 grados que hayamos medido. Entonces tenemos lo siguiente. B sub X va a ser igual, este que está dividiendo pasa acá al otro lado a multiplicar, sería 250 por el coseno de 72 grados, que es el ángulo que forma el vector B partiendo desde el origen con el eje X. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese vector, esa componente. Eso nos da 77. 77. Ahora, para hallar la componente en la dirección del eje Y, sería utilizar entonces ahora la función seno. Seno de teta 2 es igual al cateto opuesto, que es B sub Y, sobre la hipotenusa, que es 250. Entonces pasamos este que está dividiendo, pasa a multiplicar, y tenemos entonces que B sub Y es igual a 250 por seno de 72 grados. Recordemos que sumamos los 42 grados que forma el vector A con la horizontal más los 30 grados que forma el vector A con el vector B. Y eso nos da 238. 238. Ahora bien, como estas coordenadas están en el origen, el 77 y el 38 están en el origen, ahora lo que tenemos que hacer es sumarle lo que le hayamos restado, que son 10,20, para poder tener las coordenadas o la cabeza del vector B. Como le hayamos restado 10,20, ahora le sumamos 10,20. Entonces, en X le sumamos 10 y tenemos la coordenada del vector B sub X, que sería entonces 87. Y a los 238 le sumamos 20. 238 más 20 y tenemos 258. Las unidades que nos está dando el ejercicio son píxeles. Entonces sería 87 píxeles en la coordenada X y 258 píxeles en la coordenada Y. Entonces ya tenemos las coordenadas del vector B, que las vamos a escribir aquí, que son 87, 258. 258. Listo. Ahora el ejercicio nos pide hallar la magnitud de esta tercera línea, de este vector, que va desde A hasta B. Entonces, recordando la fórmula de la distancia, tenemos lo siguiente. Entonces, el vector AB, que es este vector que está aquí, va a ser igual a la raíz de la componente de Y, o sea, 87, menos, 87 en X menos 210 al cuadrado. O sea, aquí estamos restando utilizando la fórmula de la distancia, que es de la siguiente manera. Es la distancia entre dos puntos, que es x2
menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo eso en raíz. Eso es lo que estamos haciendo allí. Estamos utilizando la fórmula de la distancia de un punto a otro. Entonces sería 87 menos 210 al cuadrado más 258 menos 200 al cuadrado, y todo eso le sacamos la raíz. Esa sería la distancia. Vamos a ver cuánto nos da eso. Más 258 menos 200. Ochenta y siete menos 210 al cuadrado más 258 menos 200 al cuadrado. Eso nos da 136. O sea que la distancia que hay de A a B es 136 píxeles. La distancia que hay de aquí a acá es 136. Entonces vamos anotando. Entonces la magnitud de AB es 136 píxeles. Ahora nos piden hallar su dirección. Entonces para hallar su dirección hacemos exactamente lo mismo que hicimos con los anteriores vectores. Vamos a colocar este vector, o sea, este vector va a quedar de la siguiente manera. A 210 le restamos 258. 210 le restamos menos 258 para colocar este vector en el origen, el vector AB. Perdón, 210 menos, perdón, 87 menos 210. Eso nos da 123, es decir que va a tener una coordenada en el eje X negativo y 258 menos 200. Y eso nos da 58 en el eje Y. Recordemos que hacia abajo es positivo. O sea que este vector, cuando yo resto 87 menos 210, 258 menos 200, voy a tener un vector que tiene las coordenadas de menos 123 en X, coma 58. Entonces ya tenemos ese vector en el origen. Ahora lo que nos piden es hallar el ángulo. Entonces, este es el ángulo. Vamos a llamar este ángulo alfa. Entonces, como estamos midiendo desde este eje, eso significa que mi coordenada en el eje menos X va a ser mi cateto adyacente y la coordenada en el eje Y va a ser mi cateto opuesto. Entonces, tangente de teta, de alfa, perdón, va a ser igual a la coordenada en el eje X, que en este caso es menos 123, en el eje Y, perdón, porque es opuesto sobre adyacente. Entonces sería 58 sobre menos 123. Y entonces alfa va a ser igual a tangente inverso, tangente a la menos 1,
de 58 sobre 123. Vamos a borrar aquí. Esto ya no lo necesitamos. Entonces tenemos entonces que alfa va a ser igual a lo siguiente. (58 sobre menos 123). Y eso nos da 25 grados. Menos 25 grados. ¿Por qué menos 25? Habíamos dicho que en el sentido horario, o sea, de acá para acá, era positivo los ángulos eran positivos, y como acá va en el sentido, en el sentido horario, este ángulo es positivo, como lo habíamos dicho aquí, en el sentido horario. Ahora este va en sentido antihorario, por lo tanto el ángulo aquí va a ser negativo, por eso nos da negativo. O sea que la dirección que tiene con el ángulo alfa, la dirección que tiene este vector con el eje menos x es de menos 25 grados. Y es negativo porque va en el sentido antihorario y de acá para acá va en el sentido horario. Por eso es negativo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.